Buenos días y bienvenidos a esta conferencia inaugural del curso superior en planes y fondos de pensiones. Hoy empezamos la 9ª edición de este curso universitario que tiene como misión fundamental la de formar a los miembros de las comisiones de control de los planes y fondos de pensiones de empleo. Llevamos 9 años ya formando a casi 200 miembros de las comisiones de control y haciendo así que su labor diaria en las funciones que tiene atribuidas pues sean más fáciles, más eficaces y, en definitiva, mejor sustentadas. El curso que hoy iniciamos tiene dentro de su claustro lo mejor del mundo profesional y lo mejor del mundo académico. Combinamos la expertise de aquellos que dedican toda su jornada al trabajo y al asesoramiento en las comisiones de control, así como aquellos académicos de incalculable valor y reputación, que también abordan los temas más teóricos que tienen a ver con la labor de las comisiones de control. En este curso se ve cuáles son las mejores prácticas de las comisiones de control en España en todas las disciplinas, tanto legales, de marco jurídico, funciones y obligaciones de las comisiones de control, fondos de pensiones y planes de pensiones y aspectos y conceptos actuariales. Desde el principio, este curso se hizo en colaboración con aquellos que intervienen y que de manera activa en las mismas. Y así este curso cuenta con el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras de Cataluña y UGT de Cataluña, y también con el soporte de diversas entidades que mediante un plan de financiación de matrículas permiten que muchos de nuestros alumnos gocen del curso de manera gratuita. Así que no quisiera pasar esta ocasión de agradecer a Vidacaixa, CPPS y Banc Sabadell el apoyo desde el inicio a esta iniciativa formativa. Desde el año pasado hemos adoptado la costumbre de empezar el curso con una conferencia inaugural que ponga el foco sobre algunos de los aspectos de mayor relevancia que hay dentro de lo que sería la gestión y el trabajo de las comisiones de control. Y este año tenemos la suerte de contar con uno de los profesores de nuestro claustro que va a hacernos la conferencia inaugural sobre cómo las decisiones de la Comisión de Control afectan la rentabilidad en los planes de pensiones. Me refiero a Jorge Bentúe, que muchos de vosotros, los que cursaréis este curso, tendréis como profesor, y estoy seguro que, igual que el resto de anteriores promociones, acabaréis encantados. También nos acompaña Rosa María Moya, de Banco Sabadell, que junto con Jorge, pues hoy llevarán adelante esta especie de diálogo entre expertos para hacer referencia al tema que os he anunciado. Voy a acabar reiterando mis gracias más sinceras a Jorge y a Rosa y en general a Banc Sabadell, que como veis somos Sabadell. Rosa, esto me lo tienes que explicar. Y también a todos los exalumnos que os habéis inscrito a la jornada de hoy, porque sabéis que al final esto es una formación continua y lo que hoy nos expliquen, pues seguro que va a servir para actualizar vuestros conocimientos. Muchísimas gracias y Rosa, cuando quieras. No se te oye, Rosa. Muchísimas gracias, Xavier, y buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos hoy a esta conferencia inaugural. Y sí, efectivamente, somos Sabadell y yo creo que esto ya todo el mundo es consciente y lo sabe. Y como bien decías, pues desde
desde hace ya muchos años, prácticamente pues desde la primera edición, estamos apoyando este curso que entendemos que tiene un gran valor añadido para todos los miembros de comisiones de control de planes y de fondos. Y en ese sentido, pues para mí es un placer presentaros también a Jorge Ventué, que es precisamente uno de los profesores más veteranos de este curso. Y bueno, pues Jorge, encantada de tenerte pues aquí y de hacer juntos este recorrido por los contenidos del curso, especialmente en la parte de las inversiones, que sin duda es tu especialidad. Son muchos años los que llevamos trabajando juntos la previsión empresarial en Banco Sabadell y bueno, debo decir pues que innovar en materia de inversiones y de diseño de estrategias de inversión, pues solo puede estar al alcance de expertos de primer nivel. Y por eso creo que es un lujo que los alumnos de este curso puedan contar con tu experiencia y con esa capacidad. Pero dime, Jorge, en concreto, en la parte de inversiones, ¿qué es lo que tienes pensado? ¿Qué es lo que vais a ver en esta edición? Pues mira, yo lo primero, muy agradecido de que vuelvan a contar conmigo después de tanto tiempo. Es también un lujo para mí poder formar a miembros de las comisiones de control. Siempre aprendo de ellos y siempre tienen inquietudes que nos hacen ir evolucionando y mejorando todas las cosas. Mira, normalmente en inversiones, cuando empezamos en el curso, algunas veces después de ver ya temas legales, después de ver ya algunos temas de formación, lo que más nos interesa es entrar en la práctica, ¿no? Entonces, la mayor parte de las veces empezamos a ver si consigo compartirlo correctamente. Empezamos viendo todo lo que es pues esta parte de aquí, que son pues los mercados, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos a ver dentro de los mercados cómo evolucionan las diferentes estrategias, pues nos centramos mucho en uno de los más importantes que hay. Aquí tenemos todos los mercados, cómo van evolucionando. Está abriendo el mercado europeo. Ha salido ya, está prácticamente cerrando China. Aún nos queda unos minutos. Y al mediodía empezaremos a ver todo el mercado americano. Mm, La parte fundamental en la cual nos basamos en todo lo que es previsión, sobre todo es en lo que sería el que tenemos más historia, el más antiguo. ¿Qué os parece si ponemos un gráfico del Dow Jones, que es lo que más seguimos? Al final, el que más historia tiene. Vamos a ver cuánta historia tiene este índice. Mm, pues aquí tenéis, si las comunicaciones van bien y funcionan, pues sí, aquí aparece. Creo que lo estáis viendo, ¿verdad, Rosa? Sí, correcto. Aquí tenéis un gráfico del Dow Jones desde el año 1920. Y esto es la base del mercado financiero, porque a partir de allí elaboramos todas nuestras estrategias durante mucho tiempo cuando empezamos a ver que esto da rentabilidad. Y como veis, menos en esta parte de aquí, que fue pues la parte del crack del 29, vemos que tenemos una tendencia alcista, o sea que poco a poco los mercados financieros nos remuneran ese riesgo en el cual está incurriendo y nos dan rentabilidad. Uno de los puntos que más me preguntan en el curso después de ver el gráfico es, bueno, ¿y esto que no para de subir, cuánto está dando? Pues mirar, lo podemos ver aquí. Este sería la rentabilidad que podemos ver, pues bueno, pues desde principio de año, pues en este momento la rentabilidad
en dólares, ¿de acuerdo? Del índice Dow Jones, pues estaría en, en un 13,29 como retorno total. Pero si lo que vamos a hacer es verlo desde el año 1900, pues por ejemplo, vamos a poner aquí 1900. Lo que veremos es que este retorno que teníamos aquí, el retorno total, nos baja hasta un promedio anual de 5,88. Ese 5,88 es el que nos da la base para poder decir, bueno, pues nos parece interesante el poder invertir en este índice, en este que estábamos viendo aquí, que pues tiene sus periodos, ¿no? De tiempo. Pero el 5,88 es una de las rentabilidades que nos sirve para poder ver si está por encima de los tipos de interés o no. Pero Jorge, esta rentabilidad que efectivamente parece muy interesante, lleva implícita un riesgo, ¿no? Realmente para un fondo de pensiones, ¿qué riesgo es el que asume? Pues mira, si nos lo pasamos a medir, pues podemos ver cómo esta sería la crisis de las .com del año 2000. Pues vamos a medirlo, lo cogemos, lo medimos y dice, mira, un 33, casi un 34% de caída de rentabilidad. Después, posteriormente, tenemos aquí la del Lehman Brothers y aquí tenemos un 45% de riesgo. Este es un riesgo medido en ese momento, ¿no? Con este índice. En el del 87, que también me tocó vivir, pues un 23. También hay periodos anteriores, ¿no? En los cuales, pues, podemos ver que el riesgo aquí, pues, fue de un 30% y aquí fue de un 40%. Si midiéramos este de aquí, está en torno al 80%, el crack del 29, pero no hace falta que lleguemos tan lejos, ¿no? Nos podemos quedar en los años 50, ya después de la guerra. Pero Pero sí, Rosa, no es el único riesgo que tenemos en el Dow Jones. Uno de la parte que más que invirtiendo en este índice podemos tener es el riesgo de la divisa, ¿sabes? El riesgo de la divisa, el riesgo del dólar, lo podríamos ver por aquí para ver cómo la divisa ha ido evolucionando desde 1990, por ejemplo, y vamos viendo cómo desde el 1, este sería la parte de fortaleza del dólar, este es el eurodólar, ¿de acuerdo? La parte de fortaleza del dólar, y aquí la fortaleza del euro, ¿no? Cuando nos vamos hacia aquí, pues tenemos un movimiento en el cual pues, el euro se fortalece y el dólar se debilita. Hemos vivido un periodo de tiempo muy largo en el cual, pues desde Lehman Brothers, pues hemos visto cómo el dólar se ha ido fortaleciendo. Ahora estamos viviendo un momento puntual en el cual el dólar se está debilitando y eso podría tener y tiene un efecto en el índice ese que estábamos viendo anteriormente. Al invertir en dólares, pues tenemos un efecto que si lo ponemos en porcentaje, podríamos decir que pues tenemos un deterioro del dólar, un fortalecimiento del euro de un 13%. Por lo tanto, habría que quitarle a ese índice que estábamos viendo, lo que llevamos de año, un 13% simplemente por el deterioro del dólar. y todo esto que comentas que se trata en el curso y que se profundiza, en realidad compensa la rentabilidad que nos está dando la bolsa americana una vez que incorporas el riesgo divisa. Pues mira, esta es una de las preguntas que más me hacen en el curso, ¿no? Cómo compaginar el riesgo de divisa y el eurodólar a largo plazo. Si vemos aquí en el gráfico, lo único que necesitamos es tiempo para volver a recuperar la situación. Necesitamos un tiempo para recuperar una situación de fortaleza del euro. Necesitamos tiempo para volver a ver una recuperación de una fortaleza del dólar. Y así vamos cambiando de uno al otro. Por lo tanto, si tenemos tiempo y en pensiones y con el ahorro a la jubilación tenemos tiempo,
podemos ver cómo al final se compensa. Pero si te parece, vamos a ponerlo y vamos a medirlo. Una de las cosas más importantes que hacemos en el curso es poder dar las herramientas para poder medir cada uno de los riesgos y eso pues nos ayuda también a evaluar los resultados. Vamos a ponerle aquí la fecha que estábamos viendo de 30, vamos a ponerle 30, 12, 31, 99 hasta el momento actual y vamos a ver cuál es la rentabilidad en euros de ese índice que estábamos viendo. Bueno, pues vamos a volverlo a poner aquí. 12, 31, 99. Y ahora lo que vemos es que tenemos una rentabilidad de un 5%. ¿De acuerdo? Esta rentabilidad del 5% podemos compararla contra una rentabilidad en dólares directamente, ¿no? Para poder ver si nos compensa esta situación o no. Pues lo que vemos es que con una rentabilidad en dólares del 8, nos pasamos a una rentabilidad en euros en este momento desde 1999 del 5. O sea que algo se nos ha llevado, porque en este momento pues tenemos esta debilidad del dólar debido a los acontecimientos geopolíticos, que también veremos en el curso algunos de ellos. Entonces, podríamos decir que nos detrae rentabilidad, nos añade un valor de riesgo, pero que de momento podemos ver que algo nos compensa. ¿Cuánto nos compensa? Vamos a compararlo contra la evolución de la bolsa europea, que es lo que necesitamos en los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, la historia la tenemos en Estados Unidos en el largo plazo, pero cuando tenemos que invertir, pues nos acercamos aquí a la zona euro, a la zona europea y a nuestro riesgo de divisa, a nuestra moneda local, que es el objetivo de nuestra pensión, que es el euro. Eso también lo aprenderemos a medir en el curso. Bueno, pues vamos a compararlo contra el Eurostoxx, si os parece, con Total Return y en euros, ¿vale? Entonces, cuando vemos esta parte de aquí, vemos que el índice nos baja en lo que sería rentabilidad a un 3,26. Entonces, si comparamos lo que nos daría la bolsa euro con el Dow Jones, pero en euros, pues sí, nos compensa. Toda tu contestación sería que nos compensa. Pero una de las cosas que en los diferentes cursos nos han estado diciendo los diferentes miembros de las comisiones de control, dicen, bueno, pero dentro de la zona euro hay alguien que esté liderando. Pues sí, el que está liderando es Alemania. Y cuando comparamos Alemania, el índice alemán, en euros y vemos su rentabilidad anual en este periodo de tiempo, nos damos cuenta que el 5,08 se parece mucho al 5,16 en dólares, de dólares convertidos a euros en la bolsa americana, el Dow Jones. Bueno, pues aquí vemos un dato curioso, ¿no? Que el invertir en Alemania no es lo mismo que invertir en la zona euro y se parece un poco a invertir en el Dow Jones, que son 30 acciones de la bolsa americana, ¿no? Alguien en el curso pasado nos dijo, bueno, pero el Dow Jones es la parte más larga, pero el que en este momento estamos viendo y que es más importante es el Standard Poor's, ¿no? Pues el Standard Poor's, si lo ponemos en euros, en este comparador nos va a dar una rentabilidad del 5,65. Es algo superior a la del... Bueno, vamos a ponerlo con dividendos, que es otra de las cosas que veremos en el curso, que es la reinversión. Cuando llevamos tanto tiempo, cuando son tantos años, es muy importante hacerla
con dividendos. Por lo tanto, pondremos unos índices y enseñaremos en el curso a tratar estos índices con reinversión en dividendos. Y esta rentabilidad, que hasta ahora era del 5,65, cuando le añadimos dividendos se nos va al 7,63, que es lo que actualmente está liderando el mercado en los últimos periodos, ¿no? Que es el Standard & Poor's 500. Por lo tanto, a tu pregunta de si nos compensa, pues debemos saber muy bien con qué estamos tratando y debemos enfocarlo a este tipo de rentabilidades y medirlas, que es algo fundamental a la hora de poder realizar las inversiones. Pero entonces, Jorge, lo que planteas es que es mejor invertir en bolsa europea sin riesgo de divisa. Pues es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. La bolsa europea es en nuestro riesgo, es en nuestra divisa y es lo que mejor entendemos y lo que nos podemos ver también beneficiados. Lo que vemos es que hay diferencias con la bolsa americana, pero de momento el potencial a largo plazo lo seguimos teniendo. Así que, bueno, creemos que es una herramienta muy, muy importante, ¿no? Para las decisiones de la Comisión de Control. Una de las cosas que podemos hacer con este tipo de inversiones es ver la cantidad de riesgo que tenemos. Aquí vemos que los riesgos son importantes, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tenerlos muy en cuenta en los mandatos que da la Comisión de Control, porque al final una de las decisiones de la Comisión de Control y que analizamos dentro del curso es el mandato de inversiones que se está dando a las gestoras. Y eso es una parte fundamental del análisis que realizaremos. Entonces, las comisiones de control tienen ahí en sus manos la definición del mandato, ¿no? En colaboración con la entidad gestora, pero ¿qué decisiones pueden tomar para intentar minimizar esos riesgos? Pues mira, para intentar minimizar estos riesgos que son importantes, aquí veíamos anteriormente que pues teníamos una caída, mira, si pasamos desde aquí hasta aquí, pues tenemos una caída de un 40%, ¿no? Este tipo de riesgos para un plan de pensiones, a algunos partícipes que están cobrando sus rentas porque ya están en proceso de recuperar lo que han ido ahorrando durante muchos años, es muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que hacemos normalmente es combinarlo con la renta fija. Mirar, aquí os pongo pues un índice de renta fija. Vamos a empezar con la parte americana, ¿no? Pues el índice de rentabilidad, vamos a empezar con la parte americana, que sería este. Un índice de rentabilidad de los bonos en dólares, ¿no? Y vemos aquí cómo la rentabilidad que nos va dando es muy constante, muy constante. También hemos tenido en el 2022 una crisis importante con las subidas de tipos de interés y eso nos afectó a los bonos, pero vemos que es mucho más constante que la bolsa. Si os parece, la podemos comparar contra la bolsa. Vamos a incorporar aquí, por ejemplo, el Dow Jones mm, Total Return en dólares. Pues si lo añadimos vemos que la diferencia es muy grande, ¿no? Tenemos unas rentabilidades de los bonos en dólares del 3,91 y en cambio de este índice del Dow Jones, bueno, también podemos poner el Standard & Poor's si queréis, en Total Return, en dólares, pues tenemos unas diferencias entre la renta fija y la renta variable de un 5%. En este caso es importante. Entonces, ¿qué podemos combinar? Como ves aquí, el riesgo que tenemos de la inversión en bolsa queda compensado por la parte de la cantidad de renta fija que podamos incorporar, ¿no? Si hacemos esto mismo, pero en euros, simplemente aquí tenemos la rentabilidad en euros, que como ves es de un 3,14 la que podemos obtener, y la comparamos contra el mercado
europeo, por ejemplo, este X5T, el Eurostoxx, pues también vemos que no da tanto como la rentabilidad de la bolsa americana, pero nos quedamos en un 4,40. Muy buena rentabilidad. Si ponemos el DAX, que es el motor de la economía alemana, pues entonces aquí ya las rentabilidades nos van a dar algo superiores, ya muy en línea de lo que sería la bolsa americana, un 5,88. Por lo tanto, esta combinación para poder ver, sí que tenemos riesgos con los bonos, está claro que tenemos riesgos con los bonos, pero no es tanto como los que tenemos con la renta variable. La renta variable eh, hay que tomarla en su justa medida y en el largo plazo, porque sí que es correcto que en el largo plazo, como vemos, nos está dando rentabilidad. Pero tenemos que saberla utilizar en pesos y medidas dentro del mandato que estamos dando en el fondo de pensiones. Que parece que los riesgos son bastante parecidos, ¿no? Pues sí, y hay cosas que sorprenden, ¿no? Pues muchos de nosotros pues siempre pensamos que el Standard Poor's 500, que son tienes un montón de tecnología, a largo plazo pues da más que las 30 industriales, ¿no? Pues mira, sí que ha sido así durante un periodo de tiempo, pero en el largo plazo pues están prácticamente parejos. Y si lo que vemos es también en la parte de Europa, de Alemania, con respecto a la parte americana, pues muy parejos. No es que lo sean, pero es que el efecto de la divisa nos lo ha quitado. En el momento que ponemos aquí el efecto divisa, es lo que comentas tú, que ya nos da unas rentabilidades muy parecidas. Ahora aquí cambiará cuando realice el cálculo. Nos da unas rentabilidades muy parecidas a lo que sería la rentabilidad en euros, ¿no? Y esto sería algo que debemos medir. Al final, este 5,88 de rentabilidad con respecto a la renta fija de un 3,14 debemos combinarlo para que los riesgos pues sean homogéneos, ¿no? Es aquí donde realizamos nuestra parte práctica de las inversiones y sobre todas aquellas decisiones que pueden llevarnos a mejorar la rentabilidad ajustando nuestro perfil al riesgo que estábamos viendo. Sí, porque al final una de esas decisiones que más valor aportan a los partícipes es precisamente esa elección del mix entre renta fija y renta variable. Pues esa es una, pero no la única. Veremos en el curso que ya una vez elegida la proporción que tenemos entre renta fija y renta variable, hay que analizar exactamente ese riesgo, ¿no? Mira, una de las cosas que hacemos en el curso, a ver si consigo que lo veáis, no sé si lo estáis viendo. Tenemos un PowerPoint. Eso, perfecto. Pues eso es lo que buscamos. Mira, aquí estamos analizando diferentes mandatos de gestión, diferentes fondos en los últimos años y en el acumulado, comparados también contra la inflación. Es algo que necesitamos conocer cómo el dinero que nos pone la empresa y el que nosotros ponemos particularmente, porque recordemos que también en los planes de pensiones de empleo podemos poner dinero particular y es una gran herramienta que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Eh, con muchas ventajas sobre los planes de pensiones individuales. Cuando lo comparamos contra la inflación de este periodo de tiempo, que da un 25%, si queremos conseguir que el dinero que nos pone la empresa o el que ponemos nosotros nos sirva para lo mismo en el futuro, tenemos que conseguir estrategias que nos den el mismo poder adquisitivo. Como vemos en todas estas lo hemos conseguido, ¿no? Pero lo que necesitamos, como estabas comentando tú, es ver con qué riesgos se están asumiendo. En 2018 y en 2022 tuvimos riesgos importantes en los mercados financieros y los fondos se comportan de manera desigual, ¿no? Podemos ver que en este caso estos dos fondos prácticamente caen lo mismo
pero sus resultados al final de todo el periodo son algo diferentes, ¿no? Y esto tiene que ver con la modelización, con el mandato que la Comisión de Control nos da. Hay diferencias de más del 10% en los últimos años, y por esas diferencias hace falta hacer un buen trabajo en la Comisión de Control y saber exactamente con qué medidas vamos a contar, porque a lo mejor un colectivo que tengamos en este plan de pensiones puede asumir este riesgo, pero a lo mejor no puede asumir este otro. O sí, si lo puede asumir, los rendimientos que tenemos a largo plazo pues son muy superiores. Entonces, tenemos que equilibrar el perfil inversor y el resultado futuro con los riesgos que asumamos. Claro, estos dos fondos en 2022, -9,04 y -10,18, dieron el mismo riesgo. Claro, sus resultados a largo plazo son muy diferentes, ¿no? 44 contra 120. También quiero romper una lanza en la visión de que la empresa nos va poniendo dinero, pero acordaros de poner dinero desde el punto de vista particular en el fondo de pensiones de empleo cuando tenemos un año negativo, porque al final, después de un año negativo, resulta que tenemos buenos beneficios. Bueno, pues esa parte es importante verla y esa reinversión la veremos en el curso. Bueno, Jorge, disculpa. Bueno, pues entonces, por un lado tenemos las decisiones de la Comisión de Control que van enfocadas hacia la rentabilidad y hacia el riesgo, pero ¿qué deberían de tener en cuenta a la hora de tomar estas posiciones? Pues lo principal es saberse medir contra dos cuestiones. Una, el objetivo de largo plazo y los objetivos de corto plazo, ¿no? El mandato que hemos dado. Si tuviéramos que medir el objetivo de largo plazo, si la Comisión de Control puede elegir varias cosas, ¿no? Una de ellas que puede elegir es intentar pues batir la inflación, ¿no? O como mínimo tenerla exactamente en su foco para que el dinero que tengamos, que vamos poniendo durante los años, pues lo podamos tener al final de todo el periodo, cuando estemos ya en la época de jubilación, ¿no? Aquí tenemos la evolución de la inflación, pero la vamos a sacar, si os parece, a mayor largo plazo, ¿no? Que es pues por ejemplo, vamos a poner aquí desde 1950, como habíamos dicho, ¿no? Para poder ver esta evolución a largo plazo de la inflación. Tenemos la inflación americana, ¿vale? Y la azul sería la inflación de la zona euro, ¿no? Vemos que tenemos puntas, ¿no? En estas puntas tenemos que haber acumulado una buena rentabilidad porque en estos momentos de bajo inflación, pues tenemos que tener una rentabilidad que después, cuando hay una alta inflación, pues nos compense, ¿no? Y eso es algo que conseguimos, como habíais visto aquí, pues con la consecución entre renta fija y renta variable. Por eso tenemos que determinar los objetivos a largo plazo, en muchos casos, contra la inflación o contra la inflación más 0,50. Dependiendo del riesgo que estemos asumiendo, le tendremos que solicitar más a la estrategia de largo plazo o menos. Y entonces, ¿cómo catalogarías o cómo clasificarías la- el tipo de decisiones que tiene que tomar una comisión de control en tema de inversiones? Pues mira, para mí, simplificándolo, podemos catalogar de dos tipos las decisiones que toma una comisión de control. Cuando ya llevamos muchos años asistiendo a las reuniones de las comisiones de control y viendo cómo debaten los temas, y muchas comisiones de control son muy diferentes de otras, ¿no? Y yo al final las catalogo en dos, ¿no? Una, las decisiones que aportan seguridad al plan, que son las decisiones legales, las decisiones que aportan
Los ámbitos legales, veremos en el curso todos los ámbitos legales, de compliance, bueno, pues todas estas cosas son las de seguridad. Y después tenemos las que aportan rentabilidad, claro. Ya veo. Entonces, a la hora de tomar ese tipo de decisiones, ¿podrías ponerme algún ejemplo concreto? Pues mira, un ejemplo de toma de decisión por la parte de seguridad, pues serían los servicios que damos a los partícipes o la propia firma de la memoria de gestión que nos entrega la entidad gestora, bueno, pues o la estrategia de inversión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de decisiones que van a darnos o que pretenden modificar la estrategia de riesgo o de rentabilidad, pues una de ellas está claro que es la fijación del objetivo de largo plazo y el mandato en concreto, más dólar, menos dólar, más renta variable, menos renta variable, pero dentro de las estrategias de gestión. Lo más normal es que la comisión de control ponga también un objetivo de plazo de tiempo, ¿no? ¿Y cuál es el plazo de tiempo? Pues la edad media de jubilación de sus partícipes. Si la edad media de jubilación es a 5 años, pues tiene que poner estrategias con asunciones de riesgo inferiores. Si tiene una media a la jubilación de más de 10 años, pues a lo mejor se puede permitir tener mayores riesgos, ¿no? Y eso es una de las decisiones, ¿no? Entonces, sobre todo para respetar también en muchos aspectos el objetivo y la situación de los que ya están jubilados y a lo mejor están cobrando del plan de pensiones. Bueno, yo no quiero hacer ningún spoiler de lo que vais a ver en el curso, pero bueno, sí que como más o menos estamos a la mitad de la sesión, pues por ir un poco concretando y quiero que te mojes un poco, Jorge. ¿Hay alguna decisión que la comisión de control pueda tomar y que realmente aporte más valor a los partícipes que otra, por ejemplo? Pues sí, mira, desde un punto de vista de decisiones, está claro que el mandato es la parte más importante, ¿no? La cantidad de peso en renta variable que tenemos que tener, aunque esté muy diversificado en Europa, en USA, en emergentes, en Asia-Pacífico y la renta fija muy diversificada en todos los que hemos estado viendo, tanto dólar como euro, ¿no? Porque al final la renta fija nos aporta muchas posibilidades. Y sobre todo, también el hecho de incorporar alternativos. Es muy importante incorporar los productos alternativos cada vez más en este mercado de largo plazo. El largo plazo es lo que nos permite asumir esos riesgos. Entonces, el, como primera parte, la composición de los riesgos, la cantidad de renta variable y renta fija sería la primera, pero después la cantidad de productos alternativos que podemos incorporar. Hay muchas comisiones de control que no pueden incorporar productos alternativos de largo plazo, ya que tienen unos periodos de maduración muy largos. Podemos estar en 10, 15 años, ¿no? De periodos de maduración y a lo mejor el fondo de pensiones necesita ese dinero para pagar a los partícipes. Entonces, no es solamente lo que podemos querer a nivel de inversiones, sino también lo que podemos disponer con respecto a los partícipes que tenemos, ¿no? Pero yo te diría que una de las principales y que nos ofrece mayor rentabilidad a largo plazo a los partícipes es la elección de ciclo de vida, ¿no? La elección de ciclo de vida en dos fondos, ¿no? Podemos ver un fondo conservador, que es el que estábamos viendo, el tradicional, el que tienen todas las comisiones de control desde hace mucho tiempo, pero combinado con otro fondo, que es un fondo mucho más agresivo. Aquí tenéis, por ejemplo, el mandato, un 65% en renta variable, que comparado con el 27% da. ¿Y cómo Aquí realizamos tendrías que esta? ponerlo en modo presentación para que se vea un poco mejor. Vale, pues os lo he incorporado aquí un poquito más grande. Aquí lo que vemos es que el modelo
de acumulación, que busca este peso, vamos a intentarlo hacer de forma gradual. Es decir, una persona que ya está jubilada o que ya está a punto de jubilarse tiene toda su parte en el fondo de consolidación. Y una persona muy joven, que le queda mucho para poder disponer del fondo de pensiones, pues lo que tiene es un instrumento con un mayor grado de renta variable, de alternativos y un menor grado de renta fija, ¿no? Eso lo que nos conforma es lo que denominamos una variación por la edad. Es decir, al inicio, siendo muy joven, lo que tenemos es mucho mayor peso del fondo de acumulación. Y conforme vamos pasando por edad, la entidad gestora se encarga de ir cambiando por la edad el peso entre el fondo de acumulación y el fondo de consolidación, con lo cual no nos tenemos que preocupar de nuestro perfil inversor. La Comisión de Control ya ha tomado una decisión de inversión por el perfil inversor denominado por la edad. Es la edad la que nos va a marcar la cantidad de peso que tenemos en cada uno de ellos. Ya veo. Pues esto es un punto muy, muy interesante. ¿Hay alguna otra posibilidad de ir más allá y poder incluso aportar más valor a los partícipes con las inversiones? Pues sí, mira, tenemos no solamente la decisión de la Comisión de Control de implementar un ciclo de vida, sino que además tenemos la posibilidad de que el ciclo de vida sea por defecto, pero que después dar unos derechos a los partícipes para que elija otras evoluciones, otras trayectorias vitales que le dice la normativa para que se adecúen más a él mismo. Es la primera vez que conseguimos que la normativa nos dé la posibilidad de elección personal. Hay comisiones de control que prefieren que no haya elección personal, sino que simplemente se les dé la posibilidad para todos exactamente igual. Y hay comisiones de control que están ofreciendo esta situación. ¿Y por qué lo están haciendo? Sería la pregunta, al menos para mí. Pues mira, nosotros tenemos la experiencia desde 2009 que una comisión de control nos solicitó que implementáramos el ciclo de vida. Y lo que nos dimos cuenta fue que la estrategia de benchmark normal, la que estábamos viendo hace un momento, de proporción entre renta fija y renta variable, pues era la que es. Al cabo del tiempo, hemos visto que esa estrategia nos hubiera dado un 143% de rentabilidad desde 2009 hasta final del año pasado, ¿no? En cambio, con la implementación de una estrategia de consolidación y una estrategia de acumulación, hemos visto, y esto es real, que hemos incrementado la rentabilidad a un 152 y hasta un 217 en el apartado de acumulación. Si esto lo vemos exactamente para una persona de 55 años, cuando empezamos, ¿de acuerdo? Pues lo que nos acaba dando es que ha pasado de tener una rentabilidad de 143 en este periodo de tiempo a una rentabilidad de 197. Eso sí tiene 55 años, porque hemos visto que la decisión de la Comisión de Control tiene que ser perfil inversor por la edad. En cambio, para una persona que tuviera 60 años, pues también la ha incrementado. Ha pasado de 143 a 171, que sería con 60 años, ¿no? Esto que estuvimos viendo durante todo este periodo de tiempo, lo han ido viendo diferentes comisiones de control y han ido diciendo, vale, pues nos interesa ofrecer este servicio a los clientes. Y como la normativa nos da la posibilidad de que una vez se ha implementado el ciclo de vida, el estándar que la Comisión de Control diga, pueda ofrecer otras dos alternativas diferentes a la principal, lo que acabamos viendo es que el cliente puede tener estas otras dos posibilidades, normalmente más agresivas de lo que exige, de lo que determina la Comisión de Control, y poder optar para mayores
pesos en el fondo de acumulación. Claro, si retrasamos nuestra entrada en el proceso de pasar de la zona de acumulación a la zona de consolidación y lo retrasamos hasta los 51 años, pues nos va a dar más rentabilidad de que si ya a partir de los 30 ya estamos saltando al fondo de acumulación. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, Rosa, que son pues la elección que puede tener un partícipe dentro del fondo de pensiones es muy importante. Tenemos comisiones de control que ofrecen esta posibilidad y tenemos comisión de controles que prefieren tener la misma rentabilidad para todo el mundo, que no haya diferencias entre sus partícipes. Sabia elección en cualquiera de los casos, y que tenemos de todo en nuestros fondos de pensiones. Es verdad que es un mundo que tiene una gran capacidad de adaptación a las características de cada colectivo, ¿no? Y hay un abanico de opciones que la comisión de control pues puede elegir y ofrecer a sus partícipes. Y en el tema de las trayectorias, pues al final es darles también la posibilidad de elegir algo más en base a sus criterios particulares y personales, ¿no? Su propia aversión o no al riesgo y también el horizonte que tienen hasta jubilación. ¿Cómo podemos evaluar el aporte de valor que nos dan las comisiones de control? Pues mira, esa primera parte que estabas comentando es lo que aprendemos en el curso, Rosa, y que necesitamos saber cómo medir el aporte de valor de las comisiones de control en función de las decisiones que toman. El seguimiento que hemos de realizar es un seguimiento muy metódico y siempre teniendo en cuenta las decisiones que se tomaron, cómo se miden a posteriori para poder aprender. Son muchos años los que estamos en la comisión de control y muchos ciclos económicos. Por lo tanto, hay que saber y conocer la historia pasada del fondo, cómo se ha estado midiendo para poder ver cómo nos afrontamos la siguiente parte de ciclo económico, ¿no? Por lo tanto, para mí nunca hemos de olvidar lo que la normativa nos exige cada año, ¿no? Que es que reevaluemos, que analicemos, y para eso hay una parte muy importante en el curso, que son las obligaciones de la Comisión de Control, y una de ellas es reevaluar la estrategia todos los años, ¿no? Y cómo se adapta mejor al colectivo. Eso lo veremos con la parte actuarial del curso, que nos van a dar unas indicaciones muy interesantes para poder medir este gráfico que estamos viendo ahora en pantalla y poder decidir qué riesgos asumimos para cada uno de nuestros colectivos. Bueno, pero no nos dejes con la miel en los labios. Adelántanos algo, ¿eh? ¿Cómo ordenas esas decisiones que tiene que tomar la comisión de control? Pues mira, tal como me has preguntado antes, las podríamos ordenar del siguiente modo, ¿no? En la parte que más decisiones se toman, que las comisiones de control lo están haciendo más comúnmente, es la elección de cada clase de activo. Es eso que estábamos comentando antes, ¿no? Pues la proporción de renta variable, de renta fija, qué instrumentos de renta fija, qué instrumentos de alternativos, que es la base de la rentabilidad futura. Cada vez más nos estamos basando en instrumentos alternativos para dar ese rendimiento, ¿no? Y ya llevamos muchos años de experiencia con ellos. Pero toda esta parte de la elección de las clases de activos, que muchas comisiones de control llevan casi 30 años discutiendo siempre sobre este tema, es lo más utilizado. Eso nos llega a dar, como habéis visto en el gráfico que teníamos de los diferentes fondos, pues una variación de un 15% de mejor rentabilidad, ¿no? Si queremos saltar un escalón y subir el nivel en la comisión de control, tenemos que empezar a hablar de ponderaciones de las clases de activos, no solamente de las clases de activos que utilizamos, sino ir reevaluando cada año cada uno de estos pesos, ¿no? Hay algunos comisiones de control que llevan muy a rajatabla esta reevaluación, parada y puesta en común y reevaluación y medición de los riesgos. Lo veremos en el curso. Y eso, en la parte de ponderación, podemos llegar hasta un 20%, ¿no?
donde ya se nos dispara la rentabilidad para los partícipes y también la asunción de riesgo, pero la asunción de riesgo dedicada a los más jóvenes pues queda muy largo en el plazo de tiempo. Además, recordar que los jóvenes pues tienen menos ahorrado que los que ya están en época de cobrar o jubilados, ¿no? Y la rentabilidad que podemos ver en la parte de ciclo de vida incrementa un 30% y lo veremos, ¿eh? Lo introduciremos en los simuladores y veremos cuál es este incremento de rentabilidad. Pero drásticamente lo que cambia todo el tema también es la elección personal de las trayectorias, ¿no? Pues esta parte de trayectorias vitales, cómo las podemos implementar dentro de la comisión de control para que sea el partícipe el que elija. La comisión de control da un estándar, pero a partir de allí podemos ofrecer otras oportunidades. Si el partícipe las quiere elegir, que las elige. Si no las quiere elegir, pues se queda con la que la comisión de control da por defecto, ¿no? Y esta sería la escala. Hay muchas menos comisiones de control que están en este grado, ¿no? El grado de evolución de la comisión de control para subir el nivel, pues es muy diferente, ¿no? Hay pocas comisiones de control que están ahí arriba. Pero ¿y por qué las trayectorias de ciclo de vida pueden incrementar tanto la rentabilidad? Pues mira, te diría que en nuestra experiencia de 20 años, nuestras comisiones de control para implementar lo que son ciclos de vida han podido tomar decisiones en función de su colectivo. Y muchas veces el colectivo de mayor edad, que tiene mayor peso en cuanto al volumen que tiene en el fondo de pensiones, hace valer sus derechos, como es normal. Y además un joven nunca incurriría en unos riesgos a los que ya están cercanos a la edad de jubilación, porque a él le queda mucho tiempo. Bueno, pues como me queda mucho tiempo, pues oye, dejo que dominen el perfil inversor los que son más mayores, ¿no? Entonces, ese peso que tienen pues los que ya están en zona de jubilación o los que están a punto de jubilarse, pues hace que el perfil de inversión que se decide sea un perfil con menos riesgo, ¿no? Y todo esto que nos has estado contando, la verdad es que parece un poco complicado, ¿vale? Sobre todo pues teniendo en cuenta si alguien pues no tiene conocimientos financieros previos. ¿Tú crees que es necesario tener una formación base para poder seguir el curso en la parte que tiene que ver con inversiones? Pues, pues mira, vamos a utilizar herramientas complejas, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista. Ya llevamos, como decía Xavier, 9 años con todo, con la enseñanza de todas estas medidas. Lo vamos a hacer desde un punto de vista muy práctico. Vamos a dejar a los ordenadores que calculen las medidas complicadas, pero lo que es más importante es que nosotros las sepamos utilizar. La máquina de dentro, podríamos hacer otro curso para poder evaluar pues, metodologías de rentabilidad-riesgo. Pero lo cierto es que vamos a poder ir subiendo el nivel poco a poco conforme vamos introduciendo los diferentes conceptos y los diferentes profesores que van ayudando a ir subiendo el nivel desde un punto de vista muy práctico, con lo cual los requerimientos que tenemos desde nivel de formación, tanto matemática financiera como normativa, eh, empezamos muy abajo y lo que intentamos es ir haciendo subir el nivel. Creemos que durante todos estos años, pues tanto con Xavier como con todo el equipo de la universidad, pues lo hemos ido consiguiendo. Por lo tanto, animar a todo el mundo a que esto no es una barrera para que se puedan incorporar al curso, sino al revés, es una fortaleza el saber que vamos a poder ir subiendo el nivel y ir dando sobre todo todos los pasos para poder saber cómo ejecutar y modelizar tus necesidades desde el punto de vista del colectivo de tu plan de pensiones. Pues muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por esas pinceladas que nos has dado del contenido de este curso, en especial de la parte que tiene que ver con inversiones. Y bueno, la verdad es que creo que has sido capaz de generarnos curiosidad. Yo creo, Maite,
que los alumnos estarán deseando de poder empezar a profundizar, como dice Jorge, en todas estas Sin cuestiones. duda alguna, Rosa, agradeceros la sesión, ha sido realmente interesante, realmente muy dinámica y seguro que se han quedado con ganas de más. Como ya saben, podrán disfrutar de los conocimientos de Jorge durante 2 sesiones a lo largo del curso, que son 2 sesiones fantásticas, pero bueno, ya lo verán, esas 2 sesiones y las otras 16 que tenemos, que ya saben que son en total 18 sesiones. Agradeceros la sesión, el dinamismo y ha sido realmente muy interesante. Con esto damos por concluida la conferencia inaugural de esta 9ª edición del curso, que estoy convencida que no solo ha sido útil para los alumnos que tenemos conectados, sino para todos aquellos que nos están siguiendo online. Y nosotros empezamos ya a trabajar en nada, empezamos con la primera sesión, así que a los alumnos que nos estáis siguiendo os agradecería os conectaseis ya bien al campus si habéis conseguido acceder, bien vía el link que os enviamos ayer, y allí nos vemos para empezar a trabajar y esperando, yo creo que tanto como Jorge y Rosa os han dejado muy claro de qué va a ir, qué vais a aprender, la utilidad de la formación. Así que confiamos en que esta 9ª edición sea, creo que como las anteriores, un éxito. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Maite. Gracias a todos por asistir y Gracias. buenos días. Gracias, Jorge, gracias, Rosa. Y a los demás, a los alumnos, nos vemos vía campus. Gracias. Adiós, adiós. 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 Adiós.